Exclusivo, la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional se habría aceitado con plata corrupta de la UNGRD. Semana conoció que la Fiscalía evalúa una información entregada en los últimos días por Sandra Ortiz en medio de su proceso de colaboración con la justicia. El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD tendría un nuevo protagonista. Se trata del magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, cuya elección en la plenaria del Senado presuntamente se habría aceitado con recursos del entramado de corrupción en esa entidad durante el gobierno de Gustavo Petro. Semana conoció que la Fiscalía está a punto de otorgarle un principio de oportunidad con inmunidad total a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien tendría información valiosa sobre cómo se dio la elección de Fernández. Contexto: el cónclave del gobierno Petro, explosivo informe de la Fiscalía con pruebas y videos de las oscuras reuniones sobre la UNGRD. Al parecer, los 3.000 millones de pesos que habría recibido el entonces presidente del Senado, Iván Ney, tendrían una doble finalidad. Por un lado, garantizar la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso y, por el otro, incluir en el orden del día la elección de Fernández, que se materializó el 17 de octubre de 2023. Fernández, al parecer, tenía afán de ser elegido rápidamente antes de que se le desbarataran los acuerdos políticos en la plenaria del Senado. Fernández fue elegido con una aplastante mayoría, 88 votos, en reemplazo del magistrado Alejandro Linares. Desde el inicio del gobierno Petro, y antes de llegar a la Corte Constitucional, Fernández fue secretario jurídico de la presidencia. La información y las evidencias que comprometerían a Fernández ya están en el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, desde comienzos de marzo de este año, según confirmó Semana con fuentes en el búnker. Esta es la segunda vez que Vladimir Fernández es mencionado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Inicialmente, se conoció que Olmedo López y Sneider Pinilla lo iban a salpicar, pero no hubo avances. Ahora la Fiscalía tendrá que decidir si le otorga el principio de oportunidad con inmunidad total a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La exconsejera podría declarar no solo contra Fernández, sino contra Iván Ney y Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. Semana se contactó con el abogado Oswaldo Medina, quien lidera la defensa de Sandra Ortiz, pero este se abstuvo de emitir una declaración al respecto por directrices de la Fiscalía. Fernández, al ser magistrado de una alta corte, tiene fuero y su investigación estaría en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El pasado 13 de marzo, Semana informó que el nombre del magistrado Vladimir Fernández también fue salpicado en el escándalo de recomendados en la DIAN. Se confirma, gente, Sandra Ortiz denuncia y dice de que sí fue verdad, de que Gustavo Petro envió 3.000 millones para sobornar al presidente del Congreso, Iván Name, no solamente para aprobarle su reforma, sino para ayudarle a elegir a una rata de la corte, a un asesino y criminal. Lo que hemos denunciado, gente, que estos de que fungen como magistrados son los más ladrones, los más delincuentes en Colombia, estos asesinos y criminales. Hoy se prueba, la misma Sandra Ortiz está negociando con la Fiscalía y dijo en una declaración que esos 3.000 millones también eran para que apoyaran y elegir a esta rata que funge hoy como magistrado. Gente, el pueblo indignado recibiendo este criminal y asesino fue votado por plata que se robó Gustavo Petro. No es legítimo. Ahora dice que el único que lo puede investigar a esta rata es la Comisión de Acusaciones de las mismas ratas de Gustavo Petro. Y recordemos, no es así, gente, porque esta rata cometió el delito antes de ser disque magistrado y debe es la Fiscalía procesar a este asesino y criminal ladrón, porque funge hoy con cuello blanco, pero son los más ladrones en Colombia. Gente, los criminales, uno sabe que las FARC, el ELN, paramilitares, son asesinos y criminales, pero estas ratas
magistrados fungen ser honestos y son los más asesinos, criminales, ladrones del pueblo colombiano. Hoy se confirma, Gustavo Petro tiene que ir preso por haberse robado no solamente los 3.000 millones, sino por defraudar al Congreso de la República para defraudar una elección de una rata criminal. Escuchen a sus explosivos audios. Exclusivo, la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional se habría aceitado con plata corrupta de la UNGRD. Semana conoció que la Fiscalía evalúa una información entregada en los últimos días por Sandra Ortiz en medio de su proceso de colaboración con la justicia. El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD tendría un nuevo protagonista. Se trata del magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional, cuya elección en la plenaria del Senado presuntamente se habría aceitado con recursos del entramado de corrupción en esa entidad durante el gobierno de Gustavo Petro. Semana conoció que la Fiscalía está a punto de otorgarle un principio de oportunidad con inmunidad total a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien tendría información valiosa sobre cómo se dio la elección de Fernández. Contexto: el cónclave del gobierno Petro, explosivo informe de la Fiscalía con pruebas y videos de las oscuras reuniones sobre la UNGRD. Al parecer, los 3.000 millones de pesos que habría recibido el entonces presidente del Senado, Iván Ney, tendrían una doble finalidad. Por un lado, garantizar la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso y, por el otro, incluir en el orden del día la elección de Fernández, que se materializó el 17 de octubre de 2023. Fernández, al parecer, tenía afán de ser elegido rápidamente antes de que se le desbarataran los acuerdos políticos en la plenaria del Senado. Fernández fue elegido con una aplastante mayoría, 88 votos, en reemplazo del magistrado Alejandro Linares. Desde el inicio del gobierno Petro, y antes de llegar a la Corte Constitucional, Fernández fue secretario jurídico de la presidencia. La información y las evidencias que comprometerían a Fernández ya están en el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, desde comienzos de marzo de este año, según confirmó Semana con fuentes en el búnker. Esta es la segunda vez que Vladimir Fernández es mencionado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Inicialmente, se conoció que Olmedo López y Sneider Pinilla lo iban a salpicar, pero no hubo avances. Ahora la Fiscalía tendrá que decidir si le otorga el principio de oportunidad con inmunidad total a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. La exconsejera podría declarar no solo contra Fernández, sino contra Iván Ney y Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. Semana se contactó con el abogado Oswaldo Medina, quien lidera la defensa de Sandra Ortiz, pero este se abstuvo de emitir una declaración al respecto por directrices de la Fiscalía. Fernández, al ser magistrado de una alta corte, tiene fuero y su investigación estaría en manos de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El pasado 13 de marzo, Semana informó que el nombre del magistrado Vladimir Fernández también fue salpicado en el escándalo de recomendados en la DIAN.